Buenos días, am, mis estimados estudiantes de Lengua Española 2 del año 2022-24. Bienvenidos a clase, aunque en realidad todavía no le estoy diciendo esto a nadie porque no ha llegado ninguno. O sí han llegado, pero quería dejar esto grabado antes de admitirlos, abrirles la puerta. Creo que volveré a comenzar cuando ellos lleguen. Hola chicos, que están llegando, que entran al salón y nos saludan. Buenas. Ay, no oigo por este mínimo detalle. Hola muchachos, Hola, profesor. ¿cómo están? Hola, ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? ¿Qué hay de nuevo? aparte de los números, ¿Qué números? buena pregunta. Entonces, ¿cuáles números? Entonces, ¿por qué dices aparte de los números? No. Los arábigos. Ajá. ¿Cuál es el detalle con los números? No entiendo. No tengo nada que contar esa expresión. Entonces no era pertinente decirlo. Bueno, muchachos, que acabo de comenzar el video y antes de abrirles la puerta había ya grabado, había dicho los datos del encuentro de hoy, la fecha y todo eso. Bienvenidos a Lengua Española 2. Me alegra mucho encontrarlos hoy aquí, a pesar de que se me rompieron los lentes, ¿no? Por sostenerlos así. Eh, Tenemos por los momentos a Selene Larrazábal, creo que es su apellido, Aspiros, Sí. Peña, Anthony, que no tiene apellido, Rojas, Michelle, no, Michelle no es su apellido, Villán, ¿no? Anthony Guerra. Mejías, Martínez, González, Herrera, Giovanna, no sé su apellido, no me acuerdo, y Da Costa. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué chismes hay? ¿Todo bien? Me alegra mucho. Eh, Rojas, ¿le enviaste el vínculo a los compañeros que Sí, decías? Muchas gracias, muchas gracias. de nada. Eh, bueno, a mí me habían llegado los números de teléfono y las direcciones de email, ah, y les envié mensajes a todo el mundo, pero ahora cada día aparecen nuevos estudiantes que dicen, no, esa no era mi dirección, ese no era mi número, etcétera. No me llega la invitación para Canvas, no sé. Ah, Hay todo un desbarajuste que ojalá que se arregle. Eh, bueno, yo pregunto en serio por los chismes. No, no, no quiero chismes de farándula, quiero saber cómo están ustedes, qué cuentan, qué les ha pasado, cómo ha estado la primera semana de clase. No hay ningún chisme. Mm, no sé para qué nos reunimos. ¿Quién dijo que no hay chisme? Bueno, bueno, yo no tengo chisme, no me entero de nada. Si alguien sería tan amable de compartir. No, no, no. ¿Qué es la vida sin chisme? María Laura me representa. Bueno, entonces, eh, ¿qué noticias hay? Algunos de ustedes saben, porque ya me conocen de antes, que uno no debería presentarse en esta clase sin haber leído el periódico. Entonces, bueno, ya que no hay chisme, puede haber noticias. Noticias siempre hay. Es muy buena costumbre no enterarse de los chismes. Es muy buena costumbre no meterse en la vida de los demás, pero es muy mala costumbre no estar enterado de las noticias. Uno tiene que saber lo que pasa alrededor, sobre todo cuando uno quiere ser traductor.
o intérprete, o profesor de lenguas, o, o investigador, o corrector de estilo, o escritor, o redactor, periodista, todas esas cosas que se pueden estudiar, que sí, estudiar también, que se pueden hacer cuando uno estudia idiomas. Eh, hay que saber qué está pasando en el mundo todo el tiempo porque nosotros somos parte de eso. En realidad son noticias acerca de nosotros mismos, porque nos están pasando también a nosotros. Uno dice, por ejemplo, no, ¿qué me importa a mí quién gana las elecciones en Estados Unidos? Te tiene que importar, porque esa gente se mete en la vida de todo el mundo. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos tiene consecuencias en el mundo entero. Entonces, ¿cómo no me va a interesar quién es el que dirige ese país tan influyente? Y me tiene que interesar quién dirige el mío, y no solo quién dirige, sino que además lo que pasa, lo que sucede, ¿no? ¿Quién mata a quién? ¿Quién se gana qué lotería? ¿Quién? Todo lo que sucede, ¿no? Bueno, nunca llega a uno a enterarse de todo lo que sucede. Noticias más destacadas, hay que saberlas, porque tiene uno que estar ubicado en el mundo. Entonces, recuerden para la próxima que hay que llegar conociendo noticias. Si son de ese mismo día, mejor, pero las noticias no suelen durar un día. Las hay incluso que duran años, que se van desarrollando en años. No tienen ninguna noticia. ¿No les ha llamado la atención ninguna noticia de ayer, de anteayer, de hoy? Hace unos días sucedió una problemática con Twitter. ¿Qué pasó? Sí, Ujú. Cierto. Instagram abrió una red social igual a Twitter, pero más sensible. Bueno, Instagram es bastante cara dura. Yo creo que lo representa muy bien. Con las copias que hacen. Siempre se copian de el resto de empresas Ah, emergentes. dices porque anunciaron que iban también a lanzar la función de hacer hilos. No, porque siempre lo han hecho cuando Sí, con Snapchat Snapchat lo hizo. era chévere, entonces Sí, pero, Snapchat, pero etcétera. lo digo porque también he visto que anunciaron que iban Threads, a lanzar, bueno, no tweets, Threads, sino hilos. ya lo lanzaron, es una aplicación separada Ah, y lo puedes ya, compartir no, y conectar no a Sí, sabía. Instagram. Sí. y Pero Facebook es como era MySpace también, entonces siempre están como copiando y es como cuando un profesor hace una pregunta y tú lo dices bajito y al lado alguien lo dice más fuerte. Algo así es Mark sucede, Zuckerberg con sus redes sociales. No lo hagan. sucede con eso, que antes de que Facebook comprara Instagram, Instagram era algo novedoso. Ahora que Facebook lo compró, como ya se conoce de que Facebook le quiso copiar a MySpace, ahora como Instagram es de su propiedad, le quiere copiar a otras aplicaciones. El mismo caso con WhatsApp. WhatsApp ahora está recibiendo funciones que en Telegram ya existen desde hace años. ¿Vieron qué enterados están de esa noticia? Ustedes dirán, bueno, claro, porque nos interesa, porque es un asunto cercano. Sí, ciertamente, muy bien, pero es que en realidad todo tiene que ver con nosotros y nosotros tenemos que ver con todo. Y esto que han dicho no es una noticia que leyeron hace una hora, que antes de esa hora nunca habían oído de eso. Eso es algo que han ido sabiendo, que se ha ido desarrollando, que ustedes han ido descubriendo día tras día, ¿no? Y así son muchas noticias. Hay que seguirles la corriente, el recorrido. Magnífico. Eso que hicieron también se puede hacer con la guerra en Ucrania. También se puede hacer con la muerte de Berlusconi. Un montón de noticias que siempre tienen que ver con nosotros. Yo dije antes que las profesiones que podemos ejercer cuando estudiamos idiomas necesitan estar enterados, los profesionales de esas profesiones necesitan estar enterados de lo que pasa. Y no mencioné la interpretación, que es quizá la que más, porque imagínense ustedes que vayan a interpretar a a un ministro de un país que está, qué sé yo, que está tentado de meterse en la guerra con Ucrania, por ejemplo, y que ustedes no sepan qué fue lo que pasó el día anterior en esa guerra, ¿no? O que no sepan ustedes de qué tendencia es ese ministro, ese presidente, y por qué puede ser que está
queriéndose meter en eso. No, uno tiene que saber lo más que pueda, porque de ahí puede provenir la solución a cualquier problema que tenga. Y entonces ustedes también pueden decir en este momento, no, pero eso es cuando seamos intérpretes. No comiencen ahora para que vean. Eso es cuando seamos intérpretes, no en esta clase, sí, en esta clase también. En esta clase en que vamos a estudiar, jaja, literatura. ¿Ustedes creen que eso no necesita conexión con la realidad y con lo que pasa en este momento? Sí, pero es que si vamos a estudiar Cervantes, ese señor existió hace 400 años, pero lo estás mencionando en el presente. Y eso significa que hay que conectarlo. Eso significa que está conectado. Ah, no hay, no hay para dónde coger. Tienen que enterarse de las noticias. González, ¿qué Sí, ¿quieres? quería decir que este año estuve escuchando bastante una frase que dice algo así como eh, que es la historia sin el chisme. Sin chisme no hay historia. Toda la historia que uno conoce es gracias al chisme. Sí, es posible, es posible. Es posible que el periodismo sea simplemente la profesionalización del chisme, ¿sí? Me contaron que tal y cual. Voy a ir a averiguar los datos reales, los datos objetivos. Eh, no sé, esto se fue por este camino que no me parece mal, pero siento que hemos debido detenernos en algún otro detalle antes. No pasa nada. No dejé que se fuera por ahí, porque el asunto de estar enterado del acontecer diario es muy importante. Pero, a ver, yo quizá estaba confiando en que mucha gente me conocía aquí, y hay unos que no, que todavía no, y entonces empecé a hablar como hablo siempre en las clases. Pero ya les di la bienvenida a Lengua Española 2, y quiero mencionar, explicar. Es increíble, pero mucha gente no se ha dado cuenta de esto en la escuela. Que la escuela está dividida en departamentos. Bueno, vamos a comenzar por la universidad. Está dividida en facultades, las facultades en escuelas y las escuelas en departamentos, aunque haya escuelas que están organizadas de otra forma. Y los departamentos están divididos en cátedras y las cátedras en asignaturas. Ah, nuestra cátedra es la Cátedra de Lengua y Literatura, donde hay solamente dos asignaturas. Una es Lengua Española 1, que habla de la lengua, y la otra es Lengua Española 2, que habla de la literatura. Eh, y entonces tenemos que tener presentes que no deberíamos decir cátedra de lengua española, ni cátedra de estudios generales, ni cátedra de algunos otros nombres que veo siempre que ponen los estudiantes en los exámenes, por ejemplo. La cátedra se llama Cátedra de Lengua y Literatura. La asignatura se llama Lengua Española 2. Es el segundo nivel de lengua española. Y digo esto porque eso, tener organizado en la mente todo este conocimiento nos ubica, así como leer el periódico nos ubica. Esto también nos ubica. Este año pretendemos, el programa pretende que los estudiantes eh, tengan la experiencia del texto literario, de disfrutar en primer lugar. A mí me gusta poner de primero el placer del texto literario antes que la obligación de leerlo y de examinarlo y de tener exámenes con él, ¿no?, relativos a él. Antes que eso, a mí me parece mejor y más importante poner el placer de disfrutar el texto literario e ir encontrando cosas en él. Uno puede simplemente leer un texto por placer y conversar con gente sobre eso, reflexionar sobre eso, leer sobre ese texto y enterarse de detalles y descubrir cosas que no ha visto uno por sí mismo cuando leía, pero que otras personas que han escrito sobre eso las han visto, las han explicado, nos las han mostrado. Eh, Uno puede simplemente leer el texto
reflexionar sobre él, investigar, conversar con otros y así ese texto crece en nuestra mente y, más importante, en nuestro espíritu. Pero en la universidad uno no simplemente lee, no simplemente reflexiona, sino que puede utilizar y tiene que utilizar mm, metodologías para llegar a ese conocimiento que uno aporta y esas reflexiones que uno hace y que escribe, ¿no? Y que, bueno, que pueden en cierto momento incluso enseñar a otras personas cosas sobre lo que leemos, lo que reflexionamos. Entonces, la forma de hacer eso, la forma de llegar a ese punto es utilizando la teoría, las teorías literarias que existen. ¿Yo por qué no estoy grabando esto? Tan bonito que está quedando. Y ustedes porque no me lo recuerdan. Ahí dice que está grabando. Sí está Sí, grabando. pero Exacto, sí sí, está sí, grabando. sí fue lo primero que dije, ¿verdad? Que había grabado ya. Bueno, perdón. Eh, entonces, qué bien que está grabando, porque me estaba gustando cómo lo estaba diciendo. Ahora ya se me fue el hilo. La forma de llegar a ese objetivo es utilizando la teoría, las teorías literarias y de otros tipos que existen para examinar el texto literario. Eso se pretende hacer, entre otras cosas, en este curso. De eso trata Lengua Española 2, de utilizar mecanismos teóricos, eh, metodologías que ya han utilizado, que ya han probado sus autores y que han probado otros investigadores para encontrar en los textos elementos, detalles, situaciones que nos orientan acerca de cualquier tema, del tema del cual trate el texto, y a veces de otros temas que pareciera que no están en esos textos. Eh, Uno dice, por ejemplo, la Odisea, y entonces uno se imagina que hay temas muy actuales que en la Odisea no aparecen, por supuesto, porque eso se escribió hace 3.800 años. Y entonces uno dice, por ejemplo, que va a aparecer el feminismo en la Odisea. Si hace 100 años apenas estaba comenzando el feminismo, pues resulta que usted le aplica teoría, cualquier teoría, por ejemplo, la teoría feminista, al texto de la Odisea y alguna cosa saca. Quizá no mucho en la Odisea, pero en algún otro texto griego en el cual alguna mujer tenga una posición firme y logre alguna cosa, eh, y existen multitud de textos de la antigua Grecia protagonizados por mujeres firmes, por mujeres bien hechas, eh, que bien podrían asimilarse con el feminismo. Entonces, no porque el texto sea antiguo, porque no crea que no contiene algún conocimiento, algún detalle de la actualidad, no por eso tiene uno que dejar de intentar con alguna teoría y encontrar cosas ahí. Juega también ahí la intuición del lector, ¿no? Uno puede decir, a mí me huele que aquí en este texto yo puedo hablar de tal cosa. Eh, Pensando en un concepto creado por los alemanes como en los años 50, 40, que es la novela de formación, la teoría de la novela de formación, es decir, novela de formación, no es de formación, novela de formación, que trata normalmente de un joven, muchacho, incluso un niño puede ser, que a lo largo de la novela se va convirtiendo en adulto, ¿no? Pasa de ser un niño a ser un adulto serio, responsable, ¿no? Eh, una persona positiva, etcétera. Se va convirtiendo en un hombre como debe ser. Eso también lo podemos ver en textos que se escribieron antes de la fecha en que apareció la teoría. Y ya que mencioné los griegos, en los griegos pasa eso todo el tiempo. Es decir, no existía el concepto de novela de formación, pero las historias que cuentan los griegos
muy habitualmente tratan de una persona que emprende un viaje o emprende una búsqueda o tiene un anhelo, un deseo y sale al mundo a tratar de lograr su objetivo. Y eso es exactamente lo que hace el héroe en la... Y héroe significa protagonista. Es exactamente eso lo que hace el héroe en la novela de formación. Ir en busca de un destino y cuando lo encuentra resulta que se da cuenta de que, bueno, que ya ha crecido, que ha madurado y que se ha convertido en una persona de bien, a comenzar, ¿no? No sé si existirá la novela de formación en que el protagonista se convierta en un delincuente. No creo que exista. También existe la novela de formación femenina. El protagonista es mujer y entonces pasa eso. Pero en la antigüedad también hay de esas historias y se le pueden aplicar esas teorías modernas. Es que en realidad en la antigüedad no existían muchas teorías, pero el siglo XX fue muy productivo teóricamente. Y bueno, cada vez que aparece una teoría uno puede echar la mirada hacia atrás, porque en realidad hacia el futuro no la podemos echar. Es decir, los libros del futuro no han sido escritos, pero los del pasado están inscritos todos, entonces uno puede escoger en ese amplio universo de material que existe para examinar. Lengua Española 2 se propone ese gran objetivo con otros, ¿no? Que los estudiantes adquieran esa capacidad y también esa sensibilidad y ese placer. No se puede dejar nunca de lado el placer de la lectura, el placer de la literatura. Que adquieran esa capacidad de utilizar teorías para identificar elementos significativos en los textos que leen, ¿no? Y además producir material que sirva para esclarecer esos textos, esas ideas. Siento que ya lo dije todo. Ese es uno de los objetivos principales del curso, ¿no? Eh, además de lograr ese objetivo, habremos de leer textos muy interesantes. Lamentablemente no tendremos tiempo suficiente para leerlos como debe ser, de cabo a rabo y demorándonos mucho, porque entre más se demora uno leyéndolos, más los disfruta. Y lamentablemente tampoco tendremos muchas oportunidades de discutir acerca de lo que vemos en esos materiales, pero se hará lo máximo que se pueda. Em, de verdad que siento que ya dije todo lo que había que decir. No es que sea poco, es que parece que quedó bastante resumido, ¿no? Que está como completo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario o reflexión, duda, descubrimiento? Zapato lanzado a la cara del profesor, como en el teatro. Ah, el teatro. Este año, el año pasado también, hubo contenido de teatro. Va a haber contenido de teatro en nuestro curso. Sí, Da Costa, adelante. Profe, quería preguntarle acerca del fórum de esta semana. Hay un fórum abierto y dice su nombre, pero no tiene más nada escrito. Ay, eso es responsabilidad mía. Perdón. Mea culpa, mea máxima culpa. Bueno, estamos a tiempo. Es decir, no se ha acabado la semana y aunque se acabara, sí, un día se va a acabar. Eh, yo no suelo cerrar los dos foros. La instrucción es que el foro dure una semana. Pero a mí no me parece justo eso. A mí no me parece ni justo ni útil, ni justo ni sabio. No me parece sabio cerrar un espacio de participación para los estudiantes, sobre todo si es para los estudiantes, porque, qué sé yo, si el tema de hoy, por ejemplo, que es el concepto de literatura,
Bueno, que a algún estudiante se le prende el bombillo dentro de 2 semanas. Entonces, el bombillo dentro de 2 semanas y tiene deseos de expresar eso, de aportar eso a nuestra clase. Yo creo que es justo y es sabio que ese espacio esté abierto y que ese estudiante vaya y participe ahí. Además, eso se le va a tener en cuenta, porque la participación en el foro, en esta modalidad en línea, la participación en el foro equivale a la asistencia a clase. Asistencia más allá de la asistencia a la reunión de cada semana, ¿no? Te va al foro, aunque no haya venido a la reunión, te va al foro y pone algún aporte, pone alguna reflexión sobre cosas que ha estado leyendo. Es más, con poner preguntas también vale. Usted va al foro y pone alguna participación y ya eso se le tendrá en cuenta como, mira, este estudiante vino a clase esta semana. Y además también, eh, no, esto no se ha decidido este año, pero en los 2 años anteriores la participación en clase ha tenido, perdón, participación en el foro ha tenido un porcentaje en la nota al final del lapso y el final del año. Perdón, que me tengo que concentrar porque quiero guardar una foto en este momento. Profesor, disculpe, es que Sí. hay algunos compañeros que están esperando que le acepten la solicitud para entrar. Caramba, no veo a nadie aquí. Un momento. Entonces, chicos, cuando terminemos aquí, voy a poner una introducción en el foro, unas palabras para darles la bienvenida y para pedirles que participen ahí, ¿no? Que intervengan, que eso es muy positivo. Dios mío, ¿dónde está Zoom? Ajá. No veo aquí. Aquí está, Carmen Peña. Sí. Oye, no me había aparecido el aviso de que estaban ahí. Perdón. Entonces, cuando terminemos aquí, voy a ir a Canvas y voy a poner la introducción que normalmente pongo al principio de la semana y para que los estudiantes participen. De todas maneras, ustedes ya saben cómo es el foro, porque ya el año pasado deben haber participado en foros. No hace mucha falta que el profesor les diga, bueno, muchachos, a partir de ahora comenzamos. Venga, es que no hace falta que yo les dé permiso. Ustedes pueden hacerlo sin permiso. Entre más atrevidos sean, mejor. Bueno, no sé. Eh, Vayan, aunque yo no haya escrito nada. El único impedimento que podría haber es que el foro esté bloqueado. En ese caso, bueno, no van a poder, pero ya veré yo si está bloqueado y si no está, lo desbloquearé y no lo cerraré hasta el final del año. O que si faltando 2 horas para terminar el año, a usted se le ocurre una reflexión o descubre algún dato sobre el tema de hoy, ahí pónganlo. O puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. Pero hay secciones en las que el foro se cierra al finalizar la semana, eso no me parece bueno. Peña, dígame. Sí, también Eh, tengo una pregunta. No veo como cronograma o plan de evaluación así en Canva y quería saber más o menos para tener una idea de qué vamos a hacer este trimestre. Sí, todavía no está ahí, pero seguramente será hoy que les mande el cronograma, donde está la lista de los... No, dije que eso no estaba aprobado todavía. No está aprobado, pero esos son los temas del año, bueno, del lapso por lo menos, y aunque sea en un orden diferente cada profesor, todos los profesores van a terminar dando clases sobre esos temas. Tengo que enviarles el cronograma, temario, como se llame, que incluye también, por cierto, las fechas de las evaluaciones. Aunque ustedes saben ya las fechas de las evaluaciones. En línea, las evaluaciones, por lo menos en la española 1 y 2, son siempre la tercera, la sexta y la novena semana. Y bueno, este lapso que va a tener 10, quizá la evaluación sea en la semana 10, la tercera. Ahí en ese cronograma también está los porcentajes. Bueno, en algunos casos ponemos los porcentajes de las evaluaciones para la nota final
Eh, a veces está el vínculo para llegar al video de cada semana, porque esos videos están listos todos. ¿Quién ha hecho el video? Y información, bastante ahí. Pero eso ciertamente no lo he enviado. La primera semana normalmente es así, medio disparatada, Profesor, una pero ya pregunta. llegará. Disculpe. A ver, En dígame. cuanto a en cuanto a las asistencias, ¿cómo se tomarán en cuenta? ¿Las clases síncronas y con el foro o nada más las clases síncronas? No sé, porque en realidad yo no, a mí me gustaría que no tomáramos asistencia nunca, pero toda la vida la he tomado, clases presenciales, porque el reglamento de la universidad y la ley, hay una ley de la República que dice que en la educación presencial hay que tomar la asistencia en cada clase. Es más, en el reglamento de la universidad llega a decir que cuando hay una clase que dura más de una hora académica, cada 45 minutos el profesor tiene que detener la clase para pasar la lista. Entonces, ¿se imaginan eso? El reglamento de la universidad dice eso. Eso no se hace, por supuesto. Pero yo, aunque si fuera por mí, no pasaría lista, la paso precisamente porque el reglamento lo pide y la ley lo pide. Y si un día, nunca me han pedido que reporte las asistencias, pero si un día me lo piden, yo tendré que presentar. Y en la época online, la época en línea del programa de lengua española, ha sido muy difícil tomar asistencia porque, bueno, porque es muy difícil de manera natural y porque muchos estudiantes tienen dificultad para conectarse. A veces ni siquiera pueden ver el foro, razón por la cual normalmente les mando mi introducción al foro por WhatsApp, de modo que se puedan enterar al menos de ello de lo que trata. Entonces, en estos últimos 2 o 3 años yo no he tomado asistencia, pero este año va a ser necesario hacerlo. Ya se decidió que este año hay que eliminar ese- esa flexibilidad, no sé si llamarla así, porque bueno, paulatinamente hay que irse acercando otra vez a la normalidad, ¿no? Eh, incluso en la semipresencialidad. Entonces hay que idear una forma, yo tengo que idearla, que sé, en el curso, en la clase que acabo de tener con Lengua Española 1, los estudiantes me sugirieron algunas ideas para tomar la asistencia. Eh, Les tengo que decir que el día de hoy es el día en que más he tenido estudiantes conectados a una de mis clases. Eh, Siempre, los días en que son muchos, normalmente son 10 estudiantes, 12. Es una cosa increíble. No veo aquí cuántos son. Ah, 26. 26. Estoy asombrado. Me imagino que eso cambiará a medida que vaya pasando el tiempo. Serán menos cada vez. Ojalá que no, pero suele pasar. Eh, una forma puede ser que durante la clase cada quien diga en el chat, hey, yo estoy aquí. Y también existen aplicaciones que permiten contar la asistencia. Qué fastidio. Bueno, ya idearé alguna. Por los momentos estoy tomando fotos de la pantalla. Pero bueno, la asistencia, sí, la tomaremos en cuenta este año. Eh, ya saben ustedes que en el reglamento dice que si un estudiante falta al 25% de las clases, pierde el año por inasistencia. Por más 25 que tenga de nota, o 30, 40. Peña. Sí, me preocupa un poco que dice que a la reunión le quedan 5 minutos. No, no te preocupes por eso, eso es A bueno, ver. se acabó este sufrimiento. No, nos conectamos otra vez con el mismo vínculo, ¿sí? Ok, vale, está bien. Ok. Gracias. Camila, huevo. Hola, profe, ¿cómo está? Ay, yo bien, tú, Bien, un placer. igualmente. A ver, El profe quería sugerir, bueno, si nos podríamos conectar por Google Meet, porque allí no se acaba el tiempo de espera en Zoom, o no, sea, como Zoom. fíjate,
Fíjate, la semana pasada tuve yo un evento internacional y convoqué a la gente por Meet, por ese detalle que tú dices, y resulta que a los 35 minutos ya me Ah, estaba ya. diciendo, hey, faltan 5 minutos. Yo creo que No, cambiaron de eso. Creo que ya no es ilimitado, ¿verdad? Creo ya que no es. tienes que pagar. Sí, sí, Mm, ya Meet tampoco es ilimitado. ah, qué mal. Y es un problemón grabar la clase. Ya sé cómo, por si acaso, por si les interesa. La forma de grabar las conferencias en Meet es la tecla esta que tiene el dibujito de la ventana de Windows y la que está al lado, Alt R. Windows Alt R. Así Meet graba la conferencia. Por cierto, que ahora no sé dónde está. La grabé y no sé dónde está. Bueno, a ver, ¿hay alguna otra pregunta o comentario sobre eso antes de que empecemos a hablar del tema? Profe, yo tengo una pregunta ¿Sí? acerca del tema a discutir en los foros. ¿Sería el material, que si los libros o la clase como tal, el video? El material, el video, el material de lectura que se sugiere ahí, que está almacenado en el propio Canvas, en la sección archivos. Bueno, ustedes ya deben saber dónde buscar material en Canvas. Y por supuesto también el material que el profesor sugiera, ¿no? Este, los pobres niños de lengua 1, que tienen menos de una semana en la universidad, ya el lunes les mandé 4 libritos, ¿no? Se los mandé por WhatsApp y nadie dijo nada, pero yo sé que están con los ojos así, porque entre los 4 eran 1400 páginas. Y entonces al principio estaban temerosos de decir nada y yo les dije, yo sé que ustedes están ansiosos de decirme, profe, estas 1400 páginas hay que leerlas para el jueves. No, no hay que leer para el jueves, sino lo que uno quiera leer. Pero no es así como que lo que uno quiere leer. Busquen ahí, exploren en ese material algo que les llame la atención y zambúllanse por ahí. Seguro que si encuentran en el índice un capítulo que tenga un título que les atraiga y van y leen ese capítulo, seguro que se enamoran y van a querer leer el libro entero. Por supuesto, no van a poder leer 1400 páginas en esta semana y yo no pretendo que lo hagan, pero siempre es bueno tener más material en vez de tener menos o no tener nada. Entonces, y esto es sin contar lo que cada quien puede encontrar por su cuenta. Eso es algo importantísimo. Además de lo que dice el video de la semana, de lo que decimos en la reunión semanal, de las sugerencias de bibliografía que da los profesores que están almacenadas ahí, y además de eso está lo que uno mismo puede encontrar, porque cuando le interesa a uno un tema, uno va y averigua por su cuenta, eso también. Y todo eso forma parte de lo que uno aporta en el foro. De todo eso, lo más interesante me parece a mí que es lo que tú misma puedes encontrar por tu cuenta. Y mira, no hay que limitarse a esa biblioteca pequeñita que usan ustedes, que es Internet. Una biblioteca así chiquitita. Lo más, en Internet no está todo. Es más, lo más interesante no está en Internet. Pero bueno, es innegable, y yo no pretendo negar, yo soy un consumidor diario de Internet. No pretendo negar que en Internet hay millones y millones y millones de materiales utilísimos, buenos, bellos, gratis, que son útiles, utilísimos. Esos forman parte, junto con los otros, de lo que uno puede leer y preparar y enterarse y reflexionar para decir algo en el foro. Incluso lo que decimos aquí puede ser útil para decir algo en el foro. Te aconsejo que todas las semanas participen en el foro. Eso equivale a haber ido a clase y bueno, eso se toma en cuenta también. Ok, profe. Gracias. Un placer. Hay que Bueno, salir y volver a entrar a la reunión. Disculpe. si quedan 5 minutos o quedan menos, ya Que menos de un minuto. entonces ya mejor vámonos de una para regresar directamente a hablar del asunto de hoy. Nos vemos en el mismo vehículo.